Yo voy a presentar hoy un trabajo que realicé durante mi estancia en Reino Unido, en la Cardiff University, un poco para comparar el trabajo que estaba realizando aquí. El trabajo se compone de tres partes principales, que la primera parte es un estudio de la bibliografía y del caso, la segunda parte es un estudio de caso específico y la tercera parte pues son las conclusiones. El motivo por el que decidí hacer mi estancia en Reino Unido es porque, bueno, todos conocemos un poco las relaciones comerciales históricas de las Islas Canarias con las Islas Británicas, que eso es, yo estoy estudiando la actividad comercial sobre todo de la comunidad, entonces es un punto que era muy importante. El segundo punto importante sería porque, bueno, gracias a la investigación he descubierto que el primer ciudadano del que se tiene constancia que llegó a las Islas Canarias, concretamente a las Palmas de Gran Canaria, lo hizo en el año 1860 y lo hizo bajo pasaporte británico, y de hecho hasta 1947, que es el año de la partición de la India, todos los indios que vivían en las islas lo hacían a través de pasaporte británico. Por otra parte, la bibliografía existente sobre la comunidad en castellano pues es muy reciente y es una comunidad, diríamos, escasamente investigada. Y en cambio en Reino Unido ya llevan muchas décadas trabajando sobre la comunidad y su historia en el país. Por eso decidí irme a Reino Unido pues a estudiar un poco la diáspora india en las islas. La metodología que he seguido para este trabajo pues ha sido analizar artículos, revistas y artículos y revistas de investigación. También un pequeño estudio demográfico para saber un poco dónde eran más fuertes las comunidades en Reino Unido, luego un estudio de campo una vez elegido el sitio, entrevistas y luego el análisis comparativo, que es lo que voy a presentar. Esto me lo salto porque, bueno, el motivo por el que elegí la ciudad de Leicester para realizar este estudio comparativo es porque una vez analizados los datos, comprobé que el 25% de la población de la ciudad de Leicester era de origen indio. Esto es un porcentaje muy amplio y, bueno, Leicester tiene es una escala comparable a Las Palmas, no es una ciudad muy grande como podrían ser otras, pero sí que es importante que la cantidad de migrantes residentes en la ciudad, el número de gente originaria de la India es mucho más amplio comparativamente con respecto a otras ciudades. Aparte, en Leicester se erigió el primer templo de culto hindú de todo Reino Unido, lo que demuestra la antigüedad y la importancia de la comunidad. Y aparte, a día de hoy, bueno, celebran un festival que se llama Mela, que es el festival más importante de estas características, celebrado fuera de la India. Bueno, un poco para situarnos, los casos de estudio son en Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y luego Leicester, que está en la zona intermedia de Inglaterra, en el estado de Leicestershire, y bueno, es un poco eso. Luego, analizando un poco el periodo de llegada de ambas comunidades, en Las Palmas de Gran Canaria, como ya he mencionado, se tiene constancia de que los primeros comerciantes empiezan a llegar a partir del año 1860. Se produce un gran punto de inflexión en el año 1947 debido a la partición de la India, y que aquí ya había indios establecidos, pues se produce una especie de efecto llamada. Luego, a partir de los años 50 y con el cierre de los puertos francos del norte de África, también existe una especie de movimiento que atrae muchos ciudadanos residentes en el norte de África, pero de origen indio, a las islas. Sin embargo, en Leicester se tiene constancia de la población indostánica mucho más adelante, en el año 1930, a través de los soldados de la Armada India que viven en el norte, en Punjab, que empiezan una nueva vida en Reino Unido. A partir del año 1940, a través del British Nationality Act, se produce un primer incremento de la población
y después de la Segunda Guerra Mundial y debido a la falta de mano de obra, sobre todo masculina, en Reino Unido, sí que existe una gran demanda de trabajadores, por lo que hay muchísimos ciudadanos de origen indio que deciden moverse a Reino Unido. Pero el punto más importante de la demografía de origen indio en Leicester se produce en el año 78, porque el gobierno de Uganda, en África, decide hacer una ley para expulsar a todos los ciudadanos de origen indio establecidos en Uganda, que no eran pocos, y es una ley que se extiende a los países del entorno como Kenia. Y solo en el año 78 Leicester recibe 20.000 desplazados de Uganda, que en el año 81 se convierten en un total de 60.000, para que se hagan una idea de cómo incrementa en un corto periodo de tiempo. Bueno, un poco el análisis comparativo que he hecho es a nivel urbanístico, comparando un poco el establecimiento de ambas comunidades en las islas. En Las Palmas de Gran Canaria, como saben, tenemos un urbanismo un poco lineal, en las que las zonas históricas de comerciantes de la isla se concentran en el puerto y en Triana, que son los dos focos de comercio hindú en Canarias. Sin embargo, en Leicester, debido a su estructura radial, este modelo cambia totalmente. Por un lado tenemos la zona del centro histórico y uno de los radios de esa estructura es la que nos lleva a la zona comercial de origen indio. Otra de las características de estos dos planes urbanos es que, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas, estas calles comerciales típicamente de origen indio están conectadas con el resto de la trama urbana y hay una continuidad, ¿no? Sin embargo, en Leicester esto no pasa porque, bueno, esto es un poco esquemático, pero este círculo que ven aquí pues es como una rotonda a doble altura, que es como un nodo de la ciudad que separa tanto visual como físicamente toda la zona donde está ubicado todo ese comercio con el resto de la ciudad. Entonces es como que acaba la ciudad, pero luego te das cuenta de que no acaba una vez que pasa. Entonces hay como una especie de conexión-desconexión. Por otra parte, hablar un poco de la densidad de este tipo de comercios. En Las Palmas siempre existe, no hay una calle comercial única, sino que hay una especie de dispersión a partir de la calle comercial hacia sus paralelas y perpendiculares, en las que podemos ir encontrando diferentes tipos de comercio, pero todo disgregado a lo largo de una zona más bien, y en Leicester no ocurre así. Si conocemos un poco el modelo urbanístico de las ciudades británicas, sabemos que es muy típico que tengan una calle comercial muy fuerte y luego hacia detrás tienen lo que es todas las viviendas, que en toda esa zona de viviendas no encontramos ni comercios ni nada, solo viviendas. Entonces aquí se repite un poco este modelo y todo el comercio siempre de origen hindú, nunca de origen británico. O sea, una de las características es que aquí solo hay comerciantes indios, no hay de otros lados. Y otra de las características de Leicester, a diferencia de Las Palmas, es que ellos tienen un fuerte sector textil, de ropa tradicional y otro tipo de productos, y aquí el sector que sabemos todos, pues el fuerte es el electrónico, ¿no? Estos serían dos ejemplos de principios del siglo XX de las dos calles comerciales en Las Palmas, pues la calle de Triana, y en Leicester pues el Melton Road. Luego a nivel vivienda pues tenemos en un primer momento los indios establecidos en la ciudad de Las Palmas siempre se vivían en los mismos edificios vinculados al comercio o en zonas donde tuviesen viviendas que pudiesen afrontar a nivel económico, tanto vinculadas al comercio como en otros barrios de la ciudad. En Leicester esto no ocurre de la misma manera, ya que esta es una antigua zona industrial que debido al declive en los años 20 del sector industrial en la ciudad, pues se quedan vacías porque eran viviendas de obreros. Entonces, cuando llega a la comunidad, estos son unas casas que están vacías y que a nivel económico son viviendas que se pueden permitir. Entonces hay prácticamente el 90% de los habitantes del barrio que viven en estas viviendas son de origen indio. Aquí tenemos una foto de la típica calle
de la vivienda obrera de la zona, en comparativa un poco con la vivienda obrera de Las Palmas. Otro aspecto que se analizó fueron los centros de culto religioso, que en Las Palmas de Gran Canaria hay 4 que están vinculados a la zona Puerto y Triana, y sin embargo en Lester podemos encontrar como solo en el propio barrio 14 más otros 11 que hay en toda la ciudad, lo que habla un poco de la magnitud de la comunidad en ambos sitios. Y una diferencia importante es que en Las Palmas, por ejemplo, estos centros de culto siempre están como camuflados en la ciudad, y lo único que a lo mejor hace alusión a los mismos es un simple cartel que si no te fijas pues no lo sabes, ¿no? Y sin embargo en Lester pues estos centros tienen una arquitectura más propia de lo que todo el mundo tenemos en mente de cómo son los templos hindúes a lo mejor en la India, ¿no? Bueno, aquí señalé otros puntos importantes donde la comunidad desarrolla su actividad. En Las Palmas, pues, diferentes colegios o salones de actos donde desarrollan a lo mejor festividades o diferentes actos, y en comparación al Lester, que por ejemplo todas esas actividades importantes se desarrollan al aire libre y que han ido desde el propio barrio donde surgieron, ahora a celebrarse pues en el propio centro de la ciudad. Es un poco como las dos comparativas de dónde se celebran aquí, un poco cómo se celebran ahí. Y un poco más, hablando de las similitudes de ambos establecimientos, es que la experiencia comercial de ambas comunidades en las ciudades ha hecho que la imagen que tengan los indígenas sobre la sociedad sea mucho mejor que si hubiesen venido simplemente a trabajar en cualquier otro sector, ¿no? Entonces, otra similitud es que la segunda generación de estas comunidades no se está dedicando al sector comercial, que en el caso de Las Palmas ha hecho que vaya a desaparecer en un momento dado, y sin embargo en el caso de Lester, debido a que la inmigración sigue creciendo año tras año, hay una especie de ciclo migratorio en el que por ejemplo, los migrantes que viven ahora en el barrio de Belgrave no son los originarios que llegaron a ese barrio, sino que ha habido un movimiento, un trasvase a otros barrios, y las nuevas hornadas que han llegado pues han ido como ocupando ese lugar y haciéndose cargo de todos los negocios. Entonces es como una migración cíclica que se mantiene, gracias a la cual existe todavía ese carácter y esa importancia, cuando aquí, por ejemplo, a diferencia, pues no existe. Aunque en ambas ciudades sí se puede decir que son comunidades un tanto cerradas. Y un poco las conclusiones de este trabajo ha sido que las principales diferencias se encuentran en el planeamiento de ambas ciudades, que en Las Palmas pues ha hecho un poco que se integren de una manera distinta, puesto que están muy en contacto directo con la población indígena, cuando en Lester, por ejemplo, están como de alguna manera, entre comillas, aislados del resto de la población indígena. Y luego también la concepción de las calles comerciales de ambas ciudades, que como comenté antes, en Gran Canaria, o sea, en Las Palmas es un poco, se solapa la actividad de vivienda, comercio, etcétera, cuando normalmente en Reino Unido son dos actividades totalmente separadas. Y también el ciclo de migración que existe en Lester, el cual desaparece totalmente en Canarias, pues tampoco favorece un poco a contribuir al mantenimiento del modelo comercial. Y bueno, estas son un poco en general las conclusiones, y muchas gracias. Muchas gracias, Kira, por tu exposición. Me ha llamado mucho la atención cómo a veces los condicionamientos políticos son los que generan ciertos ciclos migratorios. En el caso de Leicester me parece que es muy llamativo, y sobre todo cómo se perpetúa eso que has llamado esa migración cíclica, que me parece muy llamativa y que posiblemente también forma parte de la propia identidad de lo que son esas comunidades. Una cosa que me has dicho, cuando se produce la expulsión de todas esas personas de origen indio, es muy curioso porque precisamente la ciudad de Lester emite un comunicado oficial en el que se prohíbe y se alienta a la gente a no venir, y eso, gracias a esta prohibición, hace que todavía vaya mucho más. Exacto, entonces es como muy peculiar todo. Muchas gracias. Muchas gracias.